Si están, o si movieron sus Biblias de ahí del libro de Josué en el capítulo 14, les invitaría a que regresaran ahí, hermanos, porque de ahí vamos a estar tomando nuestros puntos para nuestra lección de esta tarde. Quiero agradecer a nuestro Dios y a cada uno de ustedes la confianza que me dan para estar entre ustedes, por tercera vez estar entre ustedes, hermanos, para compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la confianza. El tema para esta tarde, hermanos, está titulado ¿Cómo ser victoriosos en donde otros fracasan? ¿Cómo ser victoriosos en donde otros fracasan? Y mira, hermano, cuando estamos hablando de ser victoriosos, cuando otros fracasan, tenemos que aceptar ciertas realidades que vivimos en nuestro tiempo. Hermanos, los matrimonios fracasan. Desafortunadamente, tristemente, los matrimonios fracasan. Las familias enteras, hermanos, terminan fracasando, terminan destruidos, terminan, hermanos, batallando y cada quien caminando por su rumbo, sin, hermanos, el calor y el ambiente de un hogar. Y los padres terminan frustrados por ver a sus hijos cómo se les van de las manos para hacer su vida de mal manera. Los hijos ven cómo el matrimonio se acaba. Pero también, hermanos, hablando en términos espirituales, vemos cómo mucha gente, hermanos, que tiene la oportunidad de ser perdonado de sus pecados, mucha gente que tiene la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios, muere sin haber tomado la decisión. Fracasaron. Todo lo que hicieron en su vida, todos los logros que tuvieron en su vida, la profesión que hayan tenido, los estudios que hayan adquirido, el trabajo que hayan hecho, el dinero que hayan conseguido, la casa que hayan comprado, los carros que hayan tenido, ¿de qué valieron? Si al final delante de Dios, por causa de no haber obedecido el Evangelio, han fracasado. Porque su eternidad está decidida. Hermanos que empezaron bien a caminar por el camino de Dios y que por algunas pruebas, por algunas tentaciones, por algunas batallas en la vida, dejaron de hacerlo. Ya no sirvieron a Dios, ya no vinieron a las reuniones de la iglesia, ya no se interesaron en estudiar la Biblia y murieron. Murieron lejos de Dios, murieron sin la comunión con Dios. Fracasaron. Bueno, ¿cómo ser de las personas que no caen en ese error? ¿Cómo ser de las personas que, aunque otros han fracasado en sus matrimonios, nosotros no? Aunque otros hayan fracasado en su familia, nosotros no. Aunque otros hayan fracasado de no haber obedecido el Evangelio, nosotros no. ¿Cómo ser de esas personas que al final de su vida, que al final del camino, puedan oír las palabras del Señor Jesucristo diciendo: bien, buen siervo y fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pásale, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo lograr escuchar esas palabras al final de mi vida? Cuando esté delante del Señor Jesucristo. Escuchar que me dicen: lo hiciste bien. Tú no fuiste de los que fracasaste, tú fuiste de los victoriosos, de los que tuvieron éxito, de los que la vida tuvo sentido para ti. ¿Cómo lograr? Hermanos, en esta parte de la escritura que nuestro hermano Josué nos dio la oportunidad, nos ayudó a leer, encontramos a dos personajes en la historia del pueblo de Israel, a Josué y a Caleb. Después de 40 años de andar por el desierto, y han entrado a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y ahí están delante de las tribus de Israel. Ahí están delante del pueblo de Israel, viéndolos conversar. Dos gigantones de la fe, dos hombres de Dios, dos príncipes de Israel, conversando. Los únicos que fueron exitosos
cuando toda su generación se perdió. Los únicos que salieron de Egipto mayores de 20 años, que entraron a la tierra de Canaán, cuando todos quedaron postrados en el desierto. En el segundo año después de salir de Egipto, en el desierto del Sinaí, en el monte de Dios, antes de continuar el camino hacia la tierra prometida, se contó cuántos mayores de 20 años para arriba había entre el pueblo de Israel. ¿Cuántos mayores de 20 años para arriba había? Y el conteo sumó 603,550 varones mayores de 20 años que habían salido de Egipto. 603,000. Le preguntaba a José Luis, ¿cuántos caben donde juega en el estadio donde juega el River Plate o donde juega el Boca Juniors? Bueno, porque estoy pensando, ¿cómo imaginar cuántos son 603,000? Bueno, piense el Estadio Azteca a reventar 6 veces más. El Estadio Azteca y otras veces 6 más. El Estadio Azteca lleno de gente. Son unos 600,000. Y en medio del campo, solamente 2, a quien todo el mundo está viendo como de todos los que se perdieron, nada más ellos 2 salieron de Egipto. ¿Tienen una idea de eso? ¿Tienen una idea de los hermanos desproporcionado que está entre los que fracasan y entre los que salen victoriosos? ¿Tiene una idea entre los que se pierden como entre los que se salvan? ¿Tiene una idea, hermano, de cuántos al final del camino terminan bien delante de Dios? ¿Y cuántos fracasan en su intento? Es una barbaridad. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para ser como Josué y como Caleb? ¿Cómo hacerle para ser como estos que cuando todos fracasaron y quedaron postrados en el desierto, ellos terminaron la carrera? Ellos acabaron la carrera. Ellos guardaron la fe. Ellos ganaron la batalla. ¿Cómo hacerle? En mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi vida delante de Dios. ¿Cómo salir victorioso cuando otros son derrotados en las tentaciones de este mundo, en las garras del diablo, destruidos para siempre? No queremos hablar de los que fracasan, sino de los que salen victoriosos. Pero, primera cosa que tenemos que hacer, si a usted le interesa salvar su vida, salvar su matrimonio, salvar su familia y llegar a la presencia de Dios, exitoso de haber cumplido el plan de Dios para su salvación, piensen esto. Miren lo que dice el versículo, si está conmigo en Josué capítulo 14, en el verso 6 a el verso 8. La primera cosa que necesitamos, mis hermanos, es tener decisión. Tener decisión, pero una decisión firme. Una clara decisión de lo que queremos. Mire el verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Noten esto, el verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios.
Entonces, verso 9, Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Noten esto, hermanos. Josué y Caleb están platicando, y Caleb le está diciendo a Josué: ¿te acuerdas, Josué, lo que sucedió hace 40 años? ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés que escogiera un príncipe de cada tribu de Israel para ir y reconocer la tierra que Dios nos daba? Estábamos ahí. ¿Te acuerdas, Josué, que estábamos ahí al borde de la tierra de Canaán y que nada más era ir a tomarla, ir y tomar posesión de ella? Y que fuimos tú y yo y otros 10 más, y que los que fueron con nosotros, después de andar 40 días por la tierra de Canaán, y vimos que qué buena era la tierra, que ciertamente fluía leche y miel, trajimos pruebas de ello, pero que 10 de los que fueron con nosotros dijeron: no podemos entrar a la tierra. Y empezaron a desfallecer al pueblo en su ánimo por servir a Dios, por hacer caso a la palabra de Dios. Pero yo les dije, noten, no quisiera ir a tantos textos, pero en el libro de Números, en el capítulo 13, en el versículo, Números capítulo 13, en el versículo 30 y 31. Noten el contraste entre dos actitudes, hermanos, que nos hacen victoriosos o fracasados. Dos maneras de pensar que nos llevan al fracaso o a la victoria. Y usted tiene que decidir cuál es la actitud correcta para usted. Dice el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Noten el pensamiento de Caleb, hermano. Noten la actitud de Caleb. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Ven la contradicción? Caleb está diciendo: hey, vamos, hermanos, subamos luego, vamos por la tierra que Dios nos da, porque seguramente nosotros vamos a poder más que ellos. Y los otros 10 decían: no vamos a poder, porque ellos son más fuertes que nosotros, porque ellos son más en número y más en fortaleza, son más grandes que nosotros y no vamos a poder. Y todo el pueblo empezó a llorar y todo el pueblo empezó a desanimarse ante el consejo de aquellos 10. Dios se irritó y Dios pensó acabarlos ahí, pero tuvo paciencia y dijo: ninguno de estos que ha dudado de la promesa que hice para cumplirla, ninguno de ellos va a entrar a la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Qué importante es, hermanos. Qué importante es que nosotros tengamos una decisión clara. Se usa la palabra determinación. Que usted haya dicho: es esto y lo voy a hacer bajo cualquier circunstancia, aunque me cueste mucho, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces no hemos hecho decisiones de esa naturaleza? A veces para mal. Hey, te voy a dejar, por ejemplo. Pero ¿cómo te vas a ir? Y los hijos no me importan, pero tantos años estar juntos, no me interesa. Pero la gente, ¿qué va a decir tu papá? Es que no me importa. Y tomamos una determinación para mal, sin tomar en cuenta los que vamos a afectar alrededor. Ya lo decidimos y no vamos a cambiar de parecer. Y las palabras que nos den, el consejo que nos den, las advertencias que nos digan, no nos interesan. Ya decidí, eso es lo que voy a hacer. Yo así soy, y yo voy a tomar, o yo voy a practicar tales vicios, o voy a ir a tal parte, aunque sé que me va a costar, que me va a hacer mal, que me va a afectar, pero yo lo voy a hacer.
No importa qué piense la gente, no importa qué diga la gente, qué opine la gente, yo lo voy a hacer. Para nada. Pero ¿por qué no tomamos esa misma actitud y la convertimos en algo positivo? ¿Por qué no tenemos esa misma decisión de que no nos importe lo que la gente diga, de que no nos importe cuánto nos cueste, de que no nos importe lo que tenga que hacer? Para que al final de todo sea exitoso. No me importa lo que la gente diga, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y aunque todos digan lo contrario, imagínense 603,000 y más que habían crecido con el caminar por el desierto. Llore y llore. Y Josué y Caleb viendo a todo el mundo desanimado y deseando regresarse a Egipto y pensando en, oh Dios mío, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá, preferíamos ser esclavos antes que morir en este desierto. Y el lloradero general de ellos diciendo, nosotros podemos más que los enemigos que están del otro lado. Eso es decisión. Ese es querer hacer las cosas para la gloria de Dios, aunque nadie las quiera hacer. Aunque nadie tenga en sus planes hacerlo. Miren, cuando uno tiene esa actitud, se necesita esa actitud, hermano, para lograr cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa en la vida. Usted recuerda que Santiago dijo que el hombre de doble ánimo es importante en todos los caminos, capítulo 1, verso 8. Y eso, el que es de doble ánimo, el que hoy dijo, vamos a una campaña, sí, yo voy a estar aquí, y luego llega la campaña y dice, no voy a ir. Esa persona es así en todas las cosas de su vida. Quien se compromete a hacer, quien se compromete a traer, quien se compromete a servir a Dios de una manera y a la hora de cumplir no cumple, es así en toda su vida, en todos los aspectos de su vida. No es confiable. Por eso en el capítulo 4 y en el versículo 7 y 8, Santiago dijo, ustedes que tienen esa manera de ser, purifiquen sus corazones, decidan qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Como dijo Elías, si Jehová es Dios, pues adórenlo. Y si Baal es el Dios, pues vayan. Pero tienen que hacer una decisión. Si quieres ser cristiano fiel, decídalo. Tienen que hacer una decisión. Si quieren ir al cielo, determínenlo. Tienen que hacer una decisión firme. Porque con esa actitud, hermano, 1 Corintios 10:13, nosotros podemos vencer cualquier tentación. Oh, no puedo. Sí puede. Lo que pasa es que no tiene decisiones. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida para que podáis resistir. O sea, puedes. Nuestra mentalidad es, se puede, lo puedo hacer. Si lo quiero hacer, lo voy a poder hacer. No puedo cambiar este vicio. No quieres, pero sí puedes. No puedo cambiar en esto. No, sí puedes. Yo estoy bien enojón. Mira, cuando la policía te para, yo te aseguro que cambias tu carácter. ¿Cómo que no puedes? Y sí puedes. Lo que pasa es que no quieres, sabes cuándo actuar de determinada manera. Pero sí. Debes cambiar. Tienes que hacerlo. Si quieres ir al cielo, si quieres ser un victorioso, un triunfador, mientras otros quedan postrados en el desierto, tienes que tomar la decisión. Puedes vencer
vencer al diablo. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. La Biblia nos dice que ciertamente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Aún el diablo puede ser resistido y no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Nos lleva hasta donde nosotros no queramos. Usted puede ser exitoso, pero tiene que tomar la decisión de hacerlo. Caleb dijo a Josué: todo el pueblo estaba desanimado, y estos 10 que fueron con nosotros a mirar la tierra de Canaán dijeron que no podíamos, y nosotros dijimos que sí. Más adelante en el capítulo 14 habrían de decir a estos que cruzan, que viven del otro lado del Jordán: no los vamos a comer como pan. Miren cómo miraban ellos el adversario. Es un pan, no lo vamos a comer con facilidad. Mientras que otros lloraban. Usted puede ser cristiano fiel, ser constante, llegar temprano a las reuniones. Usted puede llegar el domingo a la clase de la mañana y no tiene que esperarse hasta la hora de la adoración. Usted puede, y usted sabe que puede. Su trabajo es más temprano y puede. Y son 5 días a la semana y no le molesta. Y puede, tiene que decidir si quiere ser un victorioso, si quiere ser un triunfador. Pero otra cosa más, para avanzar, hermano, en el versículo, volviendo al libro de Josué, en el capítulo 14 y en el versículo 10, hay que estar plenamente firmes en las promesas de Dios. Hay que esperar las promesas de Dios, aunque se tarden. Josué capítulo 14, versículo 10. Miren lo que dice la palabra. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Miren, hermano, en el versículo 7, Caleb había dicho que Dios le prometió esto, que le iba a dar la tierra, que pisara sus pies, que le iba a dar esa tierra. Dijo, cuando Dios me prometió eso, yo tenía 40 años. Ahora tengo 85 años. ¿Cuántos años han pasado? 45. Y le molestó a Caleb esperar 45 años a que Dios cumpliera su promesa. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿Cuántos años hace que se bautizó? ¿20? ¿30? ¿40? ¿45 años? ¿O 2? Y ya no tengo mucho ánimo. Ya me estoy desanimando ante la espera de que Dios cumpla su promesa en mí. ¿Cómo? Este hombre esperó 45 años. Estuvo en el funeral de miles, José Luis, de israelitas. Estuvo en su funeral cuando la tierra se tragó en la rebelión de Coré, cuando al día siguiente fuego del cielo vino sobre otros por murmuradores, cuando la serpiente de bronce en el desierto mordía de muerte a los israelitas, cuando Nadab y Abiú fueron consumidos por fuego de Dios. Eres tú. Y se mantuvo firme en las promesas de Dios. Él tuvo hambre como los demás también tuvieron hambre, pero se esperó en las promesas de Dios. Ellos también tuvieron sed como el pueblo de Israel tuvo sed. Ellos también enfrentaron a enemigos como el resto del pueblo. Ellos también caminaron por el desierto como el
en que ellos continuaran y permanecieran fieles hasta el día que Dios cumpliera su promesa al resto que no alcanzó nada. ¿Cuál fue la diferencia? Confiar completamente y esperar en las promesas de Dios. Si son ahorita, si se tardan, espere. Porque Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, dijo Balaam, ni es hijo de hombre para que se desmienta. Él dijo y no lo va a hacer. Él habló y no va a cumplir lo que habló. La respuesta es sí. Puede esperar, se puede tardar, pero no va a cumplir. El ser humano promete lo que a veces no está dispuesto a cumplir. Promete lo que no quiere cumplir. Promete lo que sí quiere cumplir, pero no puede cumplir. Pero Dios promete lo que quiere cumplir y lo que puede cumplir. Plenamente convencido, dice la Escritura hablando de Abraham, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Romanos capítulo 4, versos 20 al 21. Y aunque era un viejo, confió en las promesas de Dios. Y aunque su mujer era estéril, confió en las promesas de Dios. Y aunque se tardaba el tiempo para que se cumpliera, esperó en las promesas de Dios. Y le dio un hijo. Y nosotros, cristianos, somos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. No sé cómo le va a hacer Dios, pero lo va a cumplir. Tiene el poder y la disposición de hacerlo. Usted tiene la disposición de esperar. Fiel a Dios. Ver cómo uno se cae en el camino, triste, pero seguir adelante. Ver cómo otros fracasan en su intento de ser fieles a Dios, lamentable, pero seguir adelante. Ver cómo otros viven no tan de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios los va a juzgar, pero seguir adelante. Caleb podría haber dicho, Josué, 600,000, casi 2 millones de gente en contra de nosotros. Pues vámonos con él. No. Vivimos en una sociedad donde se rige por lo que diga la mayoría. La mayoría vive mal, hermanos. La Biblia enseña que la mayoría siempre se ha perdido. Si usted imita y sigue a la mayoría, fracasará. Espere en las promesas de Dios, dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32, hablando de una iglesia que iba en decadencia, que iba en desánimo, en desinterés por las cosas de Dios, y el escritor a los Hebreos les dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los prestos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La recomendación, el consejo de Dios es: no perdáis pues vuestra confianza
confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para fracasar, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, es importante que nosotros volvamos a recordar esta parte de la historia del pueblo de la iglesia de Cristo, a quien se le escribe esta carta. En un tiempo fueron muy fieles, muy constantes, muy dedicados, muy entregados, dispuestos a sacrificar sus bienes e interesados por los que estaban en la cárcel, siendo cristianos fieles. Y dice, sufriste con gozo la pérdida de tus bienes, sabiendo que tienes una perdurable herencia en los cielos. Pero de un tiempo a la fecha te has venido abajo. Y un tiempo a la fecha ya no eres el mismo, has cambiado. Ya no eres tan constante, ya no eres tan fiel, ya no eres tan dedicado, tan interesado en las cosas de Dios. Y el escritor de los Hebreos está diciendo, hermanos, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, no falta mucho, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si el justo vivirá por fe, y si el justo retrocediere, dice Dios, no va a ser de mi agrado. Dios quiere, hermanos, que nosotros mostremos nuestra confianza en sus promesas, que nosotros creamos y mostremos nuestra confianza en lo que Dios ha prometido, y que en esa promesa pase el tiempo, pasen ciertas circunstancias, muchas cosas sucedan en nuestra vida, muchas cosas nos afecten. Esperar. No sé cuánto tiempo y no sé qué cosas tenga que experimentar. Pero Caleb dijo, yo esperé 45 años para que se llegara el momento en que Dios me diera mi herencia de mi familia. En esa multitud de gente, Él es un heredero de las promesas. ¿Cuál será su actitud al final? Cuando vengan las pruebas, cuando enfrente tentaciones, cuando pasen algunos problemas, cuando tenga que pasar por alguna enfermedad, ¿qué va a ser su actitud respecto a la promesa de Dios? Eso es lo que Dios espera, para que las bendiciones que a Él ha prometido para nosotros se cumplan. Si retrocede, solamente fracaso. Así es de que, mis hermanos, no aflojemos el paso. Si hemos sido fieles, continuemos y mejoremos. Si vamos a cambiar, vamos a cambiar para mejor. Y no para peor. Porque las promesas de Dios son fieles. Dice la Escritura que las tenemos como una firme ancla del alma. Esperar en Dios. Y hermanos, una tercera cosa ya, y la voy a hacer muy breve, va a ser el asunto de cuando dice, dame este monte, dame este monte. Cuando está demandando la propiedad que Dios le había prometido. Dice en el versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Verso 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dame este monte. Porque ahí están los anaseos, los hijos de Anac,
Y ustedes recuerdan que en el capítulo 13 del libro de Números, uno de los que los intimidaron fueron justamente los hijos de Anac, hombres gigantes. Porque él dice: a mis 85 años yo todavía tengo fuerzas para pelear, me siento tan joven como cuando tenía 40. Y quiero ese lugar donde están los gigantes de hijos de Anac, y los voy a conquistar. Y quiero ese lugar, Hebrón, quiero ese lugar donde están los restos de los patriarcas, donde sepultaron a Sara, donde sepultaron a Abraham, donde sepultaron a Isaac. Ustedes saben, hermanos, que los israelitas tenían muy cercano sus antepasados. Y allí, en esa zona, habían muerto los patriarcas. Y Caleb quería ese lugar. Se quería relacionar con la gente, quería vivir permanentemente en comunión con aquellos victoriosos de la historia, con aquellos victoriosos del pasado, que lucharon, que se enfrentaron a circunstancias, pero que salieron triunfadores. Quería estar ahí con ellos. Hermanos, y lo que quiero decir es que hay que tener una buena relación con la iglesia. Hay que tener una buena comunión con los hermanos. Hay que estar cerca de los hermanos para que nos da las fuerzas para salir victoriosos. Lee usted Hebreos 10:23. ¿Cómo podemos mantenernos sin fluctuar? ¿Cómo mantenernos sin ser inconstantes? ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Cómo no ser de esos cristianos que los vemos de cuando en cuando y que no tienen interés en nada de las cosas que aquí pasan? ¿Cómo dejar de ser eso? Dice el verso 24 que hay que estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podríamos estimularnos al amor y a las buenas obras para que todos fuéramos fieles? No dejen de congregarse como algunos tiempos, sino cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué tan cerca está usted del resto de los hermanos? ¿Qué tanta comunión tiene con los hermanos? ¿Y qué tanto se compromete en las cosas que en esta congregación suceden? ¿Qué tanto interés tiene en que esta congregación crezca? Entonces, ¿cómo nos podríamos estimular para salir todos victoriosos? Si no sé qué le pasa a los demás. Es importante, hermanos, que tengamos interés por los hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, desde el capítulo 1, verso 24 hasta el capítulo 2, él dice sus sufrimientos por la iglesia. Y él dice que él se preocupa aún por aquellos que ni siquiera lo conocen, que nunca han visto su rostro. Tenemos que interesarnos, tenemos que preocuparnos, tenemos que animarnos, tenemos que ser constantes a cada actividad que la iglesia tiene. Si no, hermanos, ¿quién nos va a estimular? ¿Quién no es cristiano? ¿Te va a animar a ser cristiano? Los únicos que tenemos un destino en común, una meta en común, un fin en común, somos nosotros los que estamos aquí. Y si nosotros no nos estimulamos al amor y a las buenas obras, asistiendo a las reuniones, interesándonos en lo que aquí pasa, y es no está nada. ¿O a quién nosotros vamos a ver? Piense, hermano. Si usted fuera un visitante, hablando de hermanos en Cristo, si usted fuera un visitante de esta congregación, si usted llegara a esta congregación como visitante, piense, ¿le gustaría quedarse o buscaría otra opción? ¿Por qué no se quedaría? ¿Por qué? ¿No? Eso es lo que usted necesita arreglar. Lo que usted vería como visitante, que no se está haciendo.
Piense usted, hermano, que no batalla para venir a las reuniones, que no es constante. ¿Cómo animaría a otro hermano a ser cristiano fiel? ¿Cómo le diría a otro? Hay que ser fiel, ese hermano. ¿Cómo? ¿Cómo nos estimularíamos unos a otros para ser fieles y victoriosos? ¿Sí nos toca? Decida ser cristiano fiel. Manténgase firme en las promesas de Dios. Y por favor, no dejemos de reunir en las oportunidades que la iglesia tiene para reunirse. El domingo y el fin de semana, en mediados de semana. Si no, pregúntese cómo estoy animando a mis hermanos. Por eso es un mandamiento. Estimulémonos, no es una opción. Ahí si tienen chance, estimúlense. No dice eso la Biblia. Estimulaos los unos a los otros. Eso es un mandamiento. Al amor y a las buenas obras. No deje de congregarse. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué nos estamos viviendo? Si usted no obedeció el evangelio, piense. ¿Por qué irle al equipo que va a perder? Si usted sabe cuál es el equipo que va a ganar. Piense usted, estamos viendo un partido de fútbol, el que usted quiera, no vamos a poner el equipo, pero el que usted quiera. Y usted sabe que ese equipo es malo y va a perder. Y el otro equipo es buenísimo y va a ganar. Usted le metería dinero, no tampoco es bueno apostar, eso solamente es un ejemplo. Usted le metería dinero para apostarle al equipo que usted sabe que va a perder. No, yo sé que va a ganar y todo el mundo sabe que va a perder. ¿Y usted le metería dinero a ese equipo? ¿Tendría la sensatez como para decir, yo entonces le voy a invertir $1,000? ¿O no se iría por lo seguro? ¿Este es el que va a ganar? ¿Este es el que tiene todas las probabilidades? Sí, yo lo voy a ir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado se salva, pero el que no lo haga se pierde, ¿a quién le va a gustar? No, al final del camino a ver si Dios, esto no es seguro. Lo seguro es lo que Cristo dijo. Usted se arrepiente y se bautiza, se salva. Si no, se pierde. ¿Qué piensa hacer si sabe cuál es lo seguro, lo confiable, en donde no va a haber falla, en donde no va a haber riesgo? Para atreverse a apostarle al equipo. Yo le sugeriría, y Dios le manda, váyase por los seguros. Si no se ha arrepentido, arrepiéntese. Si no se ha bautizado, bautícese. Y si no es fiel, séalo. No hay otra manera de salir victoriosos cuando muchos han fracasado. No hay otra opción, no hay plan B. Es ese o nada. ¿No sería bien tomar el camino más seguro para evitar riesgos y decepciones? Hermanos, en el nombre de Cristo, Dios les bendiga. Si se pueden parar. El